Muchísimas gracias. El título principal de este libro, no lo conozco, es una de las afamadas e incómodas respuestas mediante las cuales, según coinciden los cuatro evangelistas, el apóstol San Pedro negó a nuestro Señor en el ocaso del día que lo apresaron. Está aplicado a Jorge Mario Bergoglio, devenido en Francisco cuando se iniciaba el año 2013. Creemos que 4 años de escandaloso ejercicio del poder petrino es un tiempo suficiente como para calificarlo de este modo, con justicia y sin vacilaciones. En efecto, Bergoglio es un desconocedor y un negador de Cristo y de su Iglesia. Bergoglio desconoce en la práctica y en el ejercicio diario de su misión, con intenciones que no juzgamos, quién es el Señor de la gloria y quién es el autor de la vida. Por eso mismo es capaz de entrar en connubios insanos e impuros con aquellos que mataron al autor de la vida y crucificaron al Señor de la gloria. No queremos ser simplistas ni esquemáticos. Sabemos que no es solo Él, ni siquiera primero Él, quien pudiera merecer semejante sentencia. La verdad es que la historia de la Iglesia está jalonada de negativos antecedentes, algunos muy lejanos y otros tristemente recientes. Tampoco le faltan a la barca los cronistas de sus sucesivas y múltiples tempestades o de los causantes de los duros diluvios. Igualmente hay que decir que no se llega abruptamente a negar a Jesucristo. Suele haber una gradualidad en el desertor que planifica o sencillamente alguna serie de pasos internos que lo impulsan en algún momento fatídico al paso más letal y más terrible de todos. Tampoco es, queden claro, propósito de este libro, escudriñar la gradualidad de quien ha defeccionado con el agravante de que estaba obligado a ser leal. Es el aquí y ahora lo que nos tiene más sobresaltados y dolientes. Sabemos, sí, que hay un itinerario, un tránsito, un camino tortuoso recorrido por muchos y desde hace ya largo tiempo, larguísimo tiempo, pero que parece estar llegado ya a su funesta coronación. A ese camino lo hemos dado en llamar del iscariotismo a la apostasía y, como decimos, parece estar culminando y llegando a su penosa coronación. Primero se actúa como Judas, besando con falsía al maestro para encubrir la infamia. Después llega el momento de actuar de un modo más dependiente aún de Satanás, pidiéndole al Señor que cumpla una misión que no vino a cumplir. Una vocación extraña a la suya, una voluntad que no es la voluntad del Padre. Es decir, se lo traiciona y al mismo tiempo se lo desontologiza, se lo despersonaliza de su persona divina. Por último, todo está preparado y tenebrosamente listo para negar a Jesús en la noche entenebrecida, para afirmar que no se lo conoce, que no se lo ha visto antes, que ningún lazo con él se le puede imputar y que se confunden quienes lo toman por su discípulo o amigo. No los conozco, ilustres y respetables verdugos hebreos. No me hagáis nada. Esta parece ser y es la trágica consigna de la hora. Esta es la situación en la cual aquí tenemos la certeza moral de que estamos gravemente inmersos. Ya no parece bastar el iscariotismo. Cristo ya ha sido traicionado, despersonalizado, desontologizado. Hoy hay más. Quien funge de Pedro reúne todos los indicios de que no conoce a Cristo.
Y quien conoce a Cristo, quienes creemos conocer dócilmente al Señor, no podemos permanecer indiferentes ante este extrañísimo Pedro que merece cada día, tras una nueva trapisonda de su inagotable repertorio, el clamor del Hijo exigiéndole de modo irrevocable: va de retro Satanás, va de retro Satanás. Así de grave y de aflictivo es nuestro presente. Quien ejerce la mayor diaconía de Cristo en la tierra, quien se supone que es su vicario, no es sabedor ni de su oficio ni de su rey. Y quienes están enterados de quién es sobrenaturalmente el monarca, es decir, Cristo, verían con natural y pertinente agrado que a golpes de fustas y de zurriagos lo expulsara del templo. Como todo esta noche, lo diremos sin eufemismos. Bergoglio merece un castigo. Planteamos este punto expresamente en el capítulo 16 del libro. Y hemos dado en llamar a este castigo la colafización, en alusión a un antiguo ritual que pervivió aproximadamente hasta el siglo XII y que tenía lugar los Viernes Santos en las capitales más importantes del occidente cristiano. Las mayores autoridades de la comarca hacían comparecer en público al hebreo más destacado del terruño y en presencia del público se le atestaba una simbólica y sonora bofetada como para mantener viva la memoria del crimen del deicidio y la repulsa consiguiente a la que se hacía acreedor todo aquel que del deicidio fuera cómplice y no se arrepintiera. La ceremonia se llamaba colafización, puesto que en las etimologías latina y griega de la palabra se alude con la misma al castigo, a la sanción. No se sobresalte ningún pivo papólatra que no estamos proponiendo una reedición del ultraje de Anagni sucedido a principios del siglo XIV. Pero los símbolos tienen su valor y por eso mismo los traemos a la memoria. Y lo que estamos queriendo simbolizar es claro como el agua. Bergoglio merece un castigo, un escarmiento, un correctivo, una penalidad, una sanción, porque la medida está colmada, porque este hombre ha ido demasiado lejos. Ya no hace falta adentrarse en ninguna sutileza teológica, que las hay, por cierto. Basta con observar la mera facticidad, los crudos hechos. Recibió el obsequio de las 95 tesis de Lutero, exhibiendo en el Vaticano una estatua del grotesco heresiarca. El gran canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia, Monseñor Vicente Paglia, con la anuencia de Monseñor Bergoglio, le rinde homenaje a Marco Panella, fundador del Partido Radical Italiano, defensor activo, militante y escandaloso de la contranatura, del aborto, de la pornografía. Eligió como prepósito general de la Compañía de Jesús al padre Arturo Sosa, declaradamente partidario de las relaciones a favor del marxismo y en particular con el chavismo. Y la Basílica de San Pedro fue profanada con el espectáculo Fiat Lux, patrocinado por el Banco Mundial, con una iluminación que es un claro signo de pleitesía al bestialismo. Y el 24 de marzo recibió al primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, acompañado de su marido, y condenó la extinción biológica en un congreso ambiental de Roma de febrero de este año, pero no ha dicho una sola palabra sobre los 400 soldados muertos en la Argentina por el único delito de lesa humanidad, combatir al marxismo. Ni una palabra se ha dicho sobre esto, para nuestro escarnio y para nuestra vergüenza. El castigo, entonces, que proponemos es justo y necesario.
si ha de ser para empezar una carta de 4 cardenales, que lo sea. Si han de seguirse, como de hecho ya ocurre, otros varios cardenales más que lo cuestionan y lo objetan, que lo sea también. Si ha de ser un rebaño leal a la verdad y por eso cada vez más perplejo y reacio a obedecerlo y cada vez más creciente, téngase por válido. Tome la forma que tomare el castigo, este tránsito que está empeñado en dar del iscariotismo a la apostasía no puede quedar impune. Escandaliza, perturba, sacude e indigna. Y si remitimos al ritual colafisante al modo de una alegoría, es porque ninguno, como Bergoglio, ha judaizado tanto a la Iglesia como él. Ninguno se ha arrastrado tanto hasta constituirse en limpiabarros y estera de los insolentes hermanos mayores que han de ser llamados así porque hereditan el gesto de Caín. Ninguno, hasta donde llega la memoria, se ha hecho socio y cómplice activo de la sinagoga en la tarea imperdonable de descristianizar día a día la barca que le fue confiada. Ninguno ha puesto tanto empeño en consolidar la herejía judeo-católica. Desde el documento Los Dones, emitido el 10 de diciembre del año 2015, hasta el homenaje rendido ante la tumba de Teodoro Herz. Una afirmación, pues, ha de seguirse como válida en estas trágicas circunstancias. Recibida bajo las formas que fuere la simbólica colafización, no ha lugar para la proverbial respuesta: si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? El razonamiento en este caso es absolutamente inverso. El golpe le llega precisamente porque ha hablado mal. Y personalmente hace años que le estamos diciendo en qué ha hablado mal. Desde que escribimos La Iglesia Traicionada, hacia el ahora lejano año 2009, y aún antes también. ¿Para qué lado miraban entonces los electores del cónclave, cuando en este rincón surero del sur de Hispanoamérica se advertía con dolor las inconductas de tamaño sujeto? Retomemos, pues, esta primera y dolorosa cuestión que estamos abordando sobre el significado de este libro. Aquí se centra nuestra acotada pretensión en intentar reflexionar sobre este tránsito dramático que estamos padeciendo y que consta de 3 momentos: del iscariotismo a la apostasía. Alguien podrá decir, diría lo correcto y nosotros mismos adherimos, que este tránsito infausto no empieza con Francisco. Por supuesto que es así. Y no nos han faltado ocasiones para discurrir públicamente sobre este tema. Para comprender la crisis de la Iglesia necesitamos aplicar oportunos matices y legítimas sutilezas. Necesitamos un dibujo completo, no un croquis. Necesitamos, si fuera posible, la metáfora, subirnos al monte Tamor y no solamente al sicómoro de Saqueo. Alguien podría decir también, y adherimos, que a Francisco no se llega de la nada y que el Concilio Vaticano II está siempre esperándonos para descargar sobre él sus culpas y causalidades culposas, que tuvo en abundancia, vaya si las tuvo. Pero también existen otras culpas que vinieron después, sin que se pueda aplicar el famoso principio post hoc ergo propter hoc, sucedió después de, luego es efecto de. Porque mucho sucedió tras el concilio que no fue consecuencia del mismo, no al menos como una estricta correlación coincidente. La justificación del homosexualismo, por ejemplo,
la virtual negación que se ha hecho de la transubstanciación, la permisividad del adulterio no es algo que surja propiamente de la letra o del espíritu del Concilio Vaticano II. El concilio habrá sido, y fue, 1789 en la Iglesia, como lo dijo con descaro el cardenal Suenens. No lo negamos, lo afirmamos con indignación. Pero la Bastilla fue tomada muchas veces antes en los entresijos de la Santa Madre Iglesia. Y el Estado llano tuvo rienda suelta para sucesivas devastaciones. La Gaudium et Spes habrá sido el antisílabus, como dijo Ratzinger, para nuestra pesadumbre. Tampoco lo negamos. Pero fue un hombre del posconcilio, es un hombre del posconcilio, el cardenal Athanasius Schneider, quien pidió un sílabus para evitar los males que pudiera acarrear el concilio. En síntesis, que estamos dispuestos a incorporar matices. Una aclaración más deseo hacer sobre esta primera parte de mi exposición. No somos videntes, ni profetas, ni exégetas, ni astrónomos bíblicos. Decimos lo que estamos diciendo, que sabemos duro y que nos acarrea consecuencias, que otros deberían decir con más autoridad y que no quieren decir, que callan por cobardía, que omiten por oportunismo, pero decimos lo que decimos porque nos consta. Y lo que no decimos no es por temores serviles ni por respetos humanos, sino por el elementalísimo ejercicio de la virtud de la prudencia. Y porque sabemos por oficio que este es un proceso histórico inconcluso, en curso, no ha terminado y no podemos saber todavía cómo acabará. Definimos hasta dónde consideramos que estamos calificados para definir. Y lo que nos consideramos calificados para definir es lo que brota de estas páginas, que se está recorriendo a la vista del que lo quiera ver un horrendo camino que lleva del iscariotismo a la apostasía, y que a la cabeza de ese trayecto atroz y abominable marcha quien debiera enarbolar el estandarte de Jesucristo como su máximo representante en el suelo y en la historia. Si así serán indefectiblemente las cosas en el porvenir inmediato, no lo sabemos. Deseamos que no. Pero que así son ahora, sí lo sabemos, y es una certeza que no solamente no podemos callar, no debemos callar, sino que queremos gritar desde los tejados. No hay, por lo tanto, irreverencia alguna si con todo el debido respeto y dolor nos decidimos a afirmar que la primera, capital y suprema duda que habrían de plantearle los cardenales y los bautizados todos leales a Jorge Mario Bergoglio no es sobre el capítulo 8 de Amoris Laetitia, sino sobre los 14 artículos del credo. ¿Conoce a Cristo o es su negador? ¿Es la cabeza de la Iglesia católica, apostólica y romana o es el cabecilla de la Iglesia traicionada? Al día de hoy, a 7 años de haber publicado La Iglesia Traicionada y a 4 años de sucesivos actos que oscilan entre la herejía, la impiedad y en ocasiones la blasfemia, nuestra respuesta ya no puede vacilar. Jorge Mario Bergoglio es el cabecilla visible de la Iglesia traicionada y traidora. Y es entonces cuando para confortarnos, para ayudarnos a comprender y a sobrellevar esta horaciaga, volvemos la mirada hacia San Pedro crucificado, vencedor del iscariotismo, de la apostasía y de la posesión. Cabeza abajo, rota la testera, ahogado en llanto que en vertientes baja,
Veo mis pies desnudos y se cuaja toda mi sangre en nueva cementera. Veo el cielo de Roma, su ladera que el sol cortó de luz como navaja. Veo acechar la noche la mortaja sobre una roca hendida y agorera. Morir así, Señor, me lo merezco. Sin mi playa, la barca ni los peces, yo que tuve del mar un parentesco. No se oye el gallo, acéptame este envío. Te amé como quisiste las 3 veces. Toma tus llaves, cuídalas, Dios mío. Segunda cuestión. Las lecciones de San Pedro que desaprovecha Bergoglio y las lecciones de Bergoglio que lo alejan de San Pedro. Varias y sustanciales lecciones aprendió San Pedro la noche en que negó a Jesucristo. Aprendió, por ejemplo, que a Cristo no se lo puede seguir de lejos. El Señor te pide proximidad, cercanía, escoltamiento, no periferia. Aprendió Pedro que no se puede compartir el fogón con los judíos, que el fuego que los calienta no es lumbre, es ardentía de los infiernos. Aprendió San Pedro que un hombre, si es verdadero amigo de otro hombre, cuando éste está en trance fiero, no lo puede negar, porque es pecar contra la guapesa. Pero si un hombre niega a su Dios, peca de apostasía. Una tras otra, estas lecciones que fue aprendiendo San Pedro y que lo salvaron de la apostasía primero y lo condujeron después a la sapiencialidad del santo, a la lealtad extraordinaria y gloriosa del vicario y a la oblación martirial del testigo, una tras otra desde hace ya 4 años. A estas lecciones las viene conculcando Jorge Mario Bergoglio. Por lo pronto, su antropocentrismo declarado y manifiesto no es cristiano ni católico. Es que una cosa muy diferente es que todo sea primordialmente una cuestión de Dios empezando por el hombre, y otra cosa contraria y distinta es que todo sea primero y centralmente cuestión del hombre empezando por Dios. Pero hasta que Dios desaparece y se diluye por relegación, por postergación, en ese festín desorbitado de la centralidad humana. El antropocentrismo exultante y desmedido que predica y practica Bergoglio dice, y leo textualmente la carta que le manda Eugenio Scalfari el 4 de septiembre del 2013. Vivir la fe cristiana significa servir al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres a partir de las periferias de la historia. Es uno de los motivos principales este antropocentrismo que le impiden conocer a Jesucristo. El no lo conozco se funda en primer lugar en este antropocentrismo mortífero que lleva al antroponomismo y al antropodeísmo. ¿Y qué sucede? Que de tanto querer meter el Evangelio en la vida del hombre, se termina impidiendo que la vida del hombre ingrese en el Evangelio. El resultado es una cristología mediatizada y subalternizada por la antropología y por la sociología. No existen tampoco las periferias de la historia que imagina Bergoglio. Los únicos que hemos quedado en la periferia de la historia somos los católicos, los que seguimos pensando que lo que hay que creer está en el credo y no en las proposiciones de Lutero, que lo que hay que recibir está en los sacramentos y no en las masónicas escuelas concurrentes o en las tenidas anglicanas, que lo que hay que pedir está en el Padre Nuestro y no en el Muro de los Lamentos, que lo que hay que obrar está en el Decálogo y no en los consejos que le plagia vergonzosamente a los escritores de autoayuda. De muchísimas y dolorosísimas maneras ha dado pruebas Bergoglio de que no conoce a Cristo. Pero ¿acaso 3 lamentables ejemplos serán suficientes esta noche? Me dirán ustedes, ¿por qué 3 habiendo tantos?
incluso por qué estando atosigados a diario, horariamente de ejemplos, por qué elegimos 3, si hay una acumulación tan abrumadora y fatigosa. Resulta demasiado obvio que hemos elegido 3 porque el gallo cantó 3 veces. Y si cantó otras muchas, con esa tríada bastó para darnos el mensaje que estaba previsto que diera. Primer ejemplo. En la homilía de Santa Marta del 15 de marzo del 2016, sostuvo que Cristo se hizo pecado, se hizo serpiente. Miremos al crucifijo, un Dios vaciado de la divinidad, manchado por el pecado. Jesús vence a Satanás haciéndose pecado. Es necesario convocar a una junta de teólogos. Es necesario revivir el consejo consultivo de Alfonso el Sabio para darse cuenta de que en el mejor de los casos estamos ante un redondo disparate y en el peor ante una imperdonable blasfemia. Es necesario recordar 2000 años de enseñanza ininterrumpida sobre la ausencia de pecado en nuestro Señor, sobre la imposibilidad de que Él haya sido vaciado de divinidad o imitado, siquiera implícitamente, a Satanás. Se puede llegar a papa ignorando o subvirtiendo el significado de la comparación con la serpiente veterotestamentaria que aparece en el libro de los Números y que cuando se ha entablado se ha hecho precisamente según lo explica magistralmente el Crisóstomo, porque la serpiente esa ya no tenía veneno sino bronce purificador. La tal serpiente simboliza justamente la victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Cómo es posible desconocer a Cristo de este modo ofensivo y ramplón? ¿Cómo son posibles otras tantas blasfemias que se dicen casi diariamente y últimamente en contra de la Santísima Trinidad? Segundo ejemplo, en la homilía de Santa Marta del 15 de septiembre del 2014, Francisco sostiene que Jesús vino al mundo para aprender a ser hombre y siendo hombre caminar con los hombres. Vino al mundo para obedecer, agrega, y obedeció, y la obediencia la aprendió del sufrimiento. Otra vez, el insufrible antropocentrismo. Otra vez la oscilación entre el desatino y el ultraje. Cristo no vino al mundo para aprender a ser hombre, sino para cumplir con la voluntad del Padre y en todo caso para que los hombres aprendieran a vivir a imitación de Cristo. Para elevarnos a la divinidad, definió San Atanasio. El modelo no es el que tiene que aprender, somos nosotros los que tenemos que aprender del modelo. Además, antes, durante y después del sufrimiento, el Señor practicó la obediencia. Nunca hubo disonancia o conflicto entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Nunca hubo necesidad de que el primero aprendiera subordinación. La tortura de la cruz, el suplicio de la cruz, no era la escuela para que Cristo aprendiera que debía ser dócil al Padre. El Señor, en suma, no debía pasar por ninguna escuela porque era el Maestro. Decir de Cristo que vino a aprender a ser hombre es desconocerlo brutalmente. Es temeridad, borricada o vituperio, pero en ningún caso algo que se pueda emitir desde la silla petrina. He visto un mal enorme, dice la Sagrada Escritura. He visto al príncipe a pie y al siervo a caballo. Pues este mal enorme es el que provoca el magisterio bergogliano y que se resume en una sola palabra, la palabra subversión. Tercer ejemplo, al fin en la homilía de Santa Marta del 29 de noviembre del 2013, Francisco se atreve a decir que en el Evangelio Jesús no se enoja, pero lo finge. Y casi un año después, el 30 de septiembre de 2014, sostuvo que al hombre cuando se rebela contra Dios, yo le digo, sigue rezando así porque eso también es oración.
¿Qué decir frente a esta nueva demencia doctrinal? El Señor no finge nunca, ni miente ni simula, ni peca de ningún modo posible contra el octavo mandamiento, sencillamente porque Cristo no peca, porque no hay pecado en Cristo. Pero además, probado está que hay una ira santa y sabia que, lejos de ser defecto, constituye una virtud, como lo explica Santo Tomás en de Malo. Y si en alguien haya esa santa ira, su matriz ejemplar y arquetípica, es precisamente en el Señor, y sus enojos justificadísimos y certeros. Jesucristo, la verdad encarnada, no podía engañarse ni engañarnos. Todas las formas de mentira condenó el Señor, y el fingimiento es una de las formas de mentira. Los actos del Hijo no son ni pueden ser actos paródicos, no pueden ser disfrazados o encubiertos solapadamente, no admiten falsías, dobleces o actuaciones. Comentando el Evangelio de San Juan, escribirá bellamente San Agustín: la luz no puede mentir. Lejos de nosotros pensar en descubrir en el esplendor de la luz divina las tinieblas de la mentira. Mala cosa, además, es tomar como oración la rebelión humana. Mala cosa confundir la súplica postrimera de Cristo con la rebeldía inicial y proponer después a los fieles que esa rebeldía sea tomada como oración. De allí a sacralizar como orante el gesto del hombre levantisco y dócil, también es muy corta la distancia. Excepto Bergoglio, no se hallará ningún teólogo serio que sostenga estos principios. Tres pruebas suficientes. Tres cánticos del gallo que, como en el romance de la pena negra, acaban buscando la aurora. No, indudablemente Francisco no lo conoce. Lo niega a Cristo a tergiversarlo y desfigurarlo. Lo niega. Lo niega al desnaturalizarlo y al parodiarlo. Lo niega al abajarlo hasta el límite mismo de la blasfemia. Y lo niega cada vez que prefiere comportarse como su caricaturizador antes que como su vicario. Como el gran innovador de sus palabras antes que como el custodio del verbo. Ya hemos dicho que no se puede invocar el atenuante de la ignorancia invencible. Bergoglio no nació entre naciones bárbaras. Conoció la verdad desde temprano y conoció a los mejores maestros de la catolicidad que engendró su patria argentina. Es imposible sostener que estuvo huérfano de medios, de recursos y de instrumentos para conocer a Cristo tal como es. Ha preferido deliberadamente no conocerlo. Esta es la trágica y cuasi inédita situación que estamos viviendo con un color, a noche oscura, y con un dolor tan fuerte que nos descalabra, nos avergüenza
y no salpica a todos los bautizados. No lo conoce, y cada vez más, por sus conductas tan poco edificantes, le caben aquellos versos satíricos de Quevedo. A Dios negasteis, luego os cantó el gallo, y otro gallo os cantará, no de gallo, pero que el gallo cante por vos, cobarde Pedro, no os espante, que no es cosa muy nueva o peregrina ver al gallo cantar por la gallina. Estamos cansados de estas penosas negaciones. Estamos cansados de la herejía judeo-católica. Estamos cansados de soportar que se nos diga que la vieja alianza sigue vigente. Estamos cansados de tener que soportar cada día una nueva desfachatez, complicidad o adulterio. Por eso, porque estamos cansados, queremos contemplar el cansancio de Cristo. Venid a mí todos los cansados y los agobiados, que yo os haré descansar. Mi rostro irá delante de ti y te daré descanso. A pesar de la cruz no eres fatiga, ni a pesar de los clavos ajetreo. Tu extenuación, decía el cireneo, fue la del sol bruniendo cada espiga. De armadura la sangre y de loriga te cubrió cuando exánime eras reo, cuando el feroz clamor del pueblo hebreo cegó la vid y cultivó la ortiga. Apenas si te oyeron una queja, soliloquio del hijo abandonado que obedece en la sed y en el dolor. Tu cansancio no tiene olor a oveja, huele a incienso de Dios glorificado, a fragancia de Rey y de Señor. Tercera cuestión. Se preguntarán ustedes, nos preguntamos todos, si cabe alguna esperanza. Por supuesto que sí. En primer lugar, y paradójicamente, en último lugar, porque supuesta una lectura apocalíptica de cuanto ocurre, el Apocalipsis, bien lo ha dicho el padre Castellani, no es un libro de terror, sino de esperanza. Pero además, cabe una esperanza más cercana, que Bergoglio aprenda la gran lección que aprendió Pedro la noche de las negaciones, la lección del llanto, la lección de las lágrimas. Bienaventurados los que lloran. En el relato que trae San Lucas, la sucesión de los hechos es lineal y estremecedora. El gallo deja oír su tercera y prevista trova. Jesús vuelve como puede su cabeza de prisionero hacia el discípulo. Pedro recapitula en un segundo infausto y tenso cuanto ha sucedido. Una sinergia nunca antes conocida, un tropo simultáneo de sus nervios que ni siquiera percibió como pescador en las tempestades más recias. Todo esto lo hace temblar, temer, cimbrar. Y saliendo afuera, dice el Evangelio, lloró amargamente. Ese salir afuera contiene una clave que es necesario descifrar. Felices tus lágrimas, Pedro. Bienaventurado tu llanto. Bendito tu plañido, que fue un nuevo bautismo para borrar las culpas de tan detestables negaciones. Dichoso ese desconsuelo que lavó las manchas de tu ida con caireles de gotas que te rodaban sobre los pómulos quemados por la sal marina. El Crisóstomo vuelve a escudriñar un poco más en la escena y se maravilla de que Jesús, llevando la peor parte en aquel trance, se preocupara primero de estar atento a los pliegos del alma del discípulo, sabiendo que solo si lloraba
en señal de metanoia, podría liberarse de ese pavor esclavizante en que estaba sumergido. Esa madrugada, Pedro, dejaste refundada la tercera bienaventuranza. Habría que ser Virgilio para describir ese llanto, o el juglar siriano, o acaso el monje Turoldo narrando las aventuras de Roldán. Llora Simón, te pide Giovanni Papini. Ahora que Dios te da la gracia de llorar, llora por todos los apóstatas, por todos los renegados, por todos aquellos que dirán como tú, yo no soy de los tuyos. Al menos tú, desdichado Simón, aunque seas piedra, viertes todas las lágrimas de tus ojos y escondes en el paño tu rostro desfigurado y empapado. No pasarán muchos días, Simón, y el resucitado te besará otra vez. Porque tu llanto, Pedro, ha lavado para siempre tu boca momentáneamente perjura. Como ha pasado otras veces en la historia, hay culpas felices, tachas que acaban suscitando frutos encomiables, yerros y tropiezos que concluyen cerrando una parábola redentora. Como ha pasado a lo largo de la historia, lo repetimos, hay congojas que cincelan, endechas que labran, gemidos que sostienen. Al final de la más conocida de las sagas de Tolkien, en el capítulo 9 del libro 6, cuando Gandalf se hace presente para la despedida ya con las velas izadas sobre el mar, en la explanada de los puertos grises, el legendario mago alecciona a sus amigos: no os diré no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Y así es. Estamos ante un problema serio cuando en nuestra vida no cae una sola lágrima, como en un desierto en el que jamás lloviera. Por el contrario, una vida vivida como valle de lágrimas tiene el consuelo insondable de ese cosechar cantando que propone la Sagrada Escritura. Es de Donoso Cortés aquella carta de 1849, dirigida a los redactores del País o del Heraldo, para el caso es lo mismo, en la cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice con admirable acierto: todos vieron las lágrimas de sus ojos, ¿quién vio la risa en sus labios? Otro sí, dirá Chesterton en Ortodoxia, atreviéndose a conjeturar que esa risa era algo tan importante, tan trascendente y de tanta envergadura, que se haría visible en su segunda venida. Cristo nos la tendría reservada para cuando regresara victorioso como Rey de Reyes. Si observamos el desempeño de Francisco, constataremos que en esto está en las antípodas de Cristo. Todos vemos la risa en sus labios. Nadie lo ve llorar. Lo conocimos más bien propenso a la compunción, al carácter taciturno y atribulado, con cierta asedia en el rostro, usando el término en el sentido corriente, más bien magro y agroico, calculando palabras, gestos, admoniciones, retos. Su cara se debatía entre el rictus de la delación y el acre de las advertencias. Ahora, en cambio, se lo ve expansivo, gárrulo, festivo, carialegre, obesamente satisfecho en el ejercicio de su poder, complacido de los favores que el mundo le prodiga, con un aire de prosperidad, de nuevo rico, que condice con lo que él mismo cree y ha dicho insensatamente, que la Iglesia está pasando por su mejor momento. Para muy pocas y estudiadas y tal vez sobreactuadas ocasiones, su semblante se vuelve cejijunto, agrio o inexpresivo. Tal vez en Auschwitz, cuando el mundo mira lo políticamente correcto, que llore sobre un holocausto que no existió y que es mentira. Lo que prevalece en él es la fiesta jocunda y hasta los signos externos más grotescos de la misma que no trepidan usar.
desde la nariz de payaso hasta la corona de globos multicolores, o las pelotas playeras, o las camisetas futbolísticas, o los montajes circenses de mal gusto, sobre las mismas paredes vaticanas. No se ha privado, ni se priva de nada que denote jolgorio, jarana, muchachismo de unidad básica peronista. Todos vemos la risa en sus labios, nadie lo ve llorar. Nos tranquilizaría saber, y mucho, si cerrada cada jornada que transita compartiendo el atrio con los demonios, si clausurada cada noche con las sirvientas de Caifás, con los lacayos de Anás, con los mucamos de Pilatos, con los criados del Iscariote, con las fábulas de la sinagoga y con los esbirros de Lutero. Este hombre se estremece siquiera de espanto por lo que está haciendo. Si siente en algún momento grima, agobio, plañido, por haberse atrevido incluso a poner en duda la transubstanciación, si se sobresalta de horror ante las negaciones que protagoniza, si se consterna ante el espejo que le devuelve el semblante patético de quien está transitando hasta la apostasía, y si en tan solitario trance, ya sin cámaras, ni flashes, ni telefonía celular, ni aviones, ni parafernalia periodística alguna, se acuerda de San Pedro, a quien teóricamente sucede, y como él sale afuera y llora amargamente, tal y como lloró San Pedro, de bruces, convulso, penitente, suplicante. Queridos amigos, escordis, les digo, recemos por el llanto de Francisco. Recemos para que si ese llanto sobreviene, como nos sobreviene a nosotros al ver la iglesia traicionada, el gran confortador sea ese ángel del consuelo que se le apareció a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Es Cuaresma, en la iglesia los apóstoles duermen, los verdugos ocupan la sagrada alquería. Ven a decirle a Cristo convulso de sudores que Él vencerá por siempre sobre toda artería. Llégate hasta los hijos de esta madre empapada de un resumar sangriento por un cruel escalpelo. Llégate a nuestros templos, nuestro altar, nuestra misa, al huerto de mi alma, Arcángel del Consuelo. Pues vayamos a la cuarta y última cuestión. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Ya hemos hablado del justiciero castigo que merece y que más allá de los simbolismos significaría en la práctica poner en acción el olvidado principio doctrinario del derecho de rebelión de los súbditos frente a una autoridad que nos lleva a la ruina. Es un principio clásico del magisterio de la Iglesia. Podríamos citar al respecto un grueso corpus doctrinario que arrancase tal vez por practicidad en la escolástica y terminara con el derecho canónico en vigencia. Pero queremos que la respuesta más significativa a esta cuestión la constituye una carta que me mandara el mismísimo cardenal Bergoglio el 14 de octubre de 1992 y que tengo ante mis ojos. Me decía entonces Monseñor Bergoglio: San Cesario de Arles decía que los fieles tienen que hacer para con el obispo lo que el ternero a la vaca. Así como el ternero le hociquea a la ubre para que descienda la leche, así los fieles deben golpear, hociquear al obispo para que les dé la leche de la divina sabiduría. Tenía razón el santo obispo. Y a mi humilde entender, la mejor ayuda que un obispo puede tener de sus fieles es que no lo dejen tranquilo.
Esto pues es lo primero que tenemos que hacer nosotros, no dejarlo tranquilo. Porque un papa heretizante o hereje es un mal para la Iglesia y debe ser resistido. Pero hay algo más inquietante y más angustiante aún, que podría quedar previsto, como ha notado Federico Müller-Seeber en el canon 194 del actual Código de Derecho Canónico, que recoge cánones del viejo derecho. Dice este canon: queda removido por su propio derecho el clérigo que se aparta de la fe católica y de la comunión de la Iglesia, que hace abandono público de la fe católica en su totalidad. No estamos ante este caso. No estamos ante este caso, pero debemos vigilar y rezar, hociquear, no dejarlo tranquilo. Lo segundo que tenemos que hacer es rezar, pero no de cualquier manera. No el recen por mí, sino el recen en mí. La diferencia la aprendimos de un monje montañés sapiente y artesano de la palabra laudante, que nos ha enseñado a profundizar el sentido de aquella perícopa joánica que dice: si ves a tu hermano pecar, reza por él y le darás vida. Y el susodicho monje nos hizo conocer además las páginas del maestro Couto Matá el Mezquín, tituladas La oración por los demás, una grave responsabilidad. Hay en lo antedicho un misterio grande y luminoso, como lo son los misterios verdaderos asociados tal vez al dogma de la comunión de los santos. Es el misterio de la sustitución vicaria. Rezo por el otro, que no sabe lo que tiene que pedir, que ignora o viola lo que debe impetrar, que desconoce lo que le conviene suplicar cuando ora, agradecer cuando ruega, hacerse perdonar cuando implora. Rezo por el otro, puesto en su pellejo, hecho su osamenta, transformado en su propio cuero. Rezo por el otro no como destinatario, sino como sustituto, no en tanto receptor, antes bien como sucedáneo. En relación a Bergoglio, pedimos encarecidamente esta noche a todos, y nos lo pedimos a nosotros mismos, ejercitar esta clase de plegaria. Lo pedimos y lo ejecutamos de todo corazón, sincera y filialmente. No es el monocorde recen por mí lo que habremos de hacer en estos tiempos límites, sino el recen en mí. Recen, recemos, poniéndonos en el lugar de este hombre descarriado, devenido de pastor en lobo, de centinela en mercenario, de bautizado en circunciso, de príncipe de la iglesia en plebeyo bufón. Recemos pidiendo su conversión, y no hay en esto asomo de ironía, mordacidad o guasa. Hay verdadera seriedad en las cosas cuando las cosas no admiten regreso, ni solución, ni cura, si no interviene la omnipotencia suplicante. Si no interviene la omnipotencia suplicante y acogiendo nuestra oración vicaria, la deposita en las manos del Hijo, como cuando pequeño ella dejó en sus manos el saludo matutino y tempranero de un beso materno. Dejemos nuestra súplica a los pies de la develadora de todas las herejías, a los pies de María Santísima. Después de golpear y de hociquear al mal pastor, después de la oración vicaria, lo tercero que podemos hacer es seguir un muy buen consejo del padre Castellani, explicando el Evangelio, la parábola del sembrador. Castellani habla de 3 malas semillas a las que había que oponerles 3 modelos virtuosos: el del penitente, el pío y el perfecto, y que sendos ejemplos podrían sintetizarse, dice Castellani, en una sola denominación: los hombres del cien doblado.
en explícita alusión a la misma parábola del sembrador en la cual nuestro Señor explica que el plantador bueno y virtuoso obtuvo como recompensa a su esfuerzo que los frutos le rindieran hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Mateo 13:8. Esos son los hombres, dice Castellani, que hacen todas las cosas que predican, que tienen una fe total y todos sus actos expresan esa fe. El cien doblado es el hombre cuya vida predica el Evangelio sin muchas palabras, que cuando habla del sufrimiento sabe lo que es sufrir. Cuando habla de la renuncia, sabe lo que es renunciar. Cuando habla del martirio, sabe lo que es el martirio. Y cuando habla del amor y del amor de Dios, dichoso él sabe lo que es el amor. Ya sabremos entonces qué responder a la neurálgica pregunta sobre el qué hacer. Convertirnos en buenos sembradores, volvernos penitentes, píos, perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Sobrenaturalicemos esta hora trágica y recordemos que está escrito: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Por último, queridos amigos, no olvidemos el deber de librar el buen combate. También aquí hay una infinidad de textos que podrían auxiliarnos, pero es profeso hemos elegido un solo texto. Otra carta que nos mandara el entonces Monseñor Bergoglio, esta vez el 18 de noviembre de 1992, con el membrete de la Vicaría de Flores. Dice así: ¿cuánto nos hace falta hoy en día que venga aquella vieja Macabea que con las entrañas destrozadas por el dolor tenía la valentía de burlarse del tirano con sus 7 hijos? Claro, la vieja no les hablaba de pluralismo, de convivencia. Dice la Escritura, y lo dice 2 veces, que les hablaba en dialecto materno. Y el dialecto materno es el que mamamos con la gracia del bautismo, es el que nos da la gracia y el aguante para toda lucha. Prosigue Bergoglio: ¿cuánto nos hace falta hoy en día que venga otra Judith, que nos cante la historia de vencedores que llevamos dentro, como lo hizo con aquellos ancianos corruptos por la cobardía que querían pactar? Les habló claro y después no roscó, ni zafó, ni negoció, ni trenzó. Simplemente le cortó la cabeza al enemigo de Dios. Que la Santa Trinidad termina esta carta: a quien nos sea dada la gracia de adorar siempre, tenga piedad de nosotros y no nos deje caer en lo que aquellos hijos rebeldes que surgieron en Israel, que para ser modernos pactaron con todo, rindieron culto al pluralismo de convivencia. Solo puedo decir amén y lamentarme de que quien así decía que pensaba o simulaba que pensaba, siendo un simple vicario barrial, hoy haya traicionado estas verdades sentado como está en la silla petrina. Pero esta lucha a la que estamos obligados tendrá un combate final. Está escrito: será el combate de Armagedón. No sabemos el día, la hora o el espacio. Nos resulta escondida la fecha y el paisaje. Pero habrá una batalla, un asalto postrero, que será a tu servicio, lidiando en tu homenaje. No sabemos tampoco si las armas del duelo brotarán de la esquirla, del fuego, de los hierros. Donde retumben cascos de tu galope iremos. No lleves a una orilla o al filo de los cerros. Estarás de regreso cumpliendo tu palabra. En la diestra un estoque purificado en llantos, de justos, de leales, del rebaño pequeño, y a grupas de sus potros te escoltarán los santos. Te veremos, Señor,
como no te hemos visto, tal cual profetizaste con el son de un plañido, el lábaro flameando, las mesnadas pujantes, el campamento en vela sobre el monte Mejido. Los de Gog y Magog probarán su artería, fundida en las tinieblas crepitantes de Averno. Entonces el celaje se partirá de un tajo y bajará secuestre, arrollador y eterno. ¿Dónde irán los traidores de la cruz y la sangre? ¿A dónde los perjuros de la recta doctrina? ¿Qué refugio de sombras, de negrura y de abismos hospedará al indigno de la silla petrina? Confirma nuestra fe para no defraudarte. Las aguas bautismales confírmanos al alba. Revalida en nosotros la fuerza de los héroes. Tu espaldarazo danos, Señor, porque nos salva. El temblor se disipa sabiendo que acaudillas un ejército invicto transfigurado en grey. Conviva en el cielo la gracia por vanguardia, la muerte derrotada avivando a Cristo Rey. Esperando a Armagedón estamos. La victoria será de Cristo. Nuestro el juramento de secundarlo. En fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡Viva Cristo Rey!